Buen día gente, soy Rubén Noguera, el pastor del Ministerio Venciendo en Cristo. Espero que su día esté siendo de paz, de alegría, que tenga buenas cosas para festejar en su jornada. Hoy es un día miércoles frío, ¿verdad? Pero tenemos nuestro culto de mitad de semana y vamos a estar allí predicando y buscando el rostro del Señor. Lo invito a hacerse presente allí y a buscar la marca de Dios en su vida, la diferencia que Dios puede hacer en su vida. A las 20 horas nos reunimos allí en la Valleja 1280, en el templo del MBC, ¿no? Y tendremos una jornada linda en el Señor. Quiero advertir de algunas cosas, porque la gente pregunta, y como la gente pregunta, uno tiene que aclarar para evitar que las mentiras se propaguen. El único lugar donde el MBC se reúne es en su sede, calle La Valleja 1280. Es el único trabajo del MBC. No abrimos anexos en lado ninguno y no tenemos pastores en lado ninguno. La gente que trabaja con nosotros trabaja allí, a nuestro lado, en nuestro templo de La Valleja 1280, esquina con Atilio Paiva. Ayer por la noche me llamaron una pareja de Mandubí, y esa pareja me dijo: pastor, me andan invitando para un culto en su nombre. El culto es en la calle, ¿no? Y la persona que anda dice que si yo tengo una iglesia o si yo tengo un pastor, que yo vaya solo en este culto del domingo, porque usted va a ungir a esa persona como pastor en el culto del domingo, en ese lugar. Y yo lo conozco mucho tiempo, pastor. Quería saber, ¿usted va a estar en ese lugar? ¿Usted va a hacer eso? Mire, quiero decirle, como le dije a la señora, es una mentira grande. Esa persona anda desesperada queriendo llevar gente a su lugarcito y anda diciendo que yo voy a estar para ungirlo como pastor. Anda visitando Media Ribera. Allá por Mandubí anduvo diciendo eso. Entonces, aclarando bien, MBC se reúne en calle La Valleja 1280, esquina Tilopaiva. No tiene otros anexos. Todos los que trabajan en nombre del MBC trabajan allí junto a mí, en aquel lugar. No estoy yendo a ningún otro lugar a consagrar gente o a ungir gente como pastores. Porque
para mí hay algunos requisitos que, en primer lugar, la Biblia cita, ¿no? Y que esa persona debería cumplir los requisitos, ¿no? Aparte de eso, la moralidad me lleva a tener otros requisitos. Por ejemplo, el no ser mentiroso, porque cosa brava es ser un pastor mentiroso, ¿no? Bueno, esa persona anda mintiendo, anda queriendo llevar gente a su lugar y anda diciendo que el domingo yo voy a estar para ungirlo como pastor. Se está mereciendo una paliza, ¿no? Estoy estirando mi paciencia como para no hacerlo. Pero, como le dije a la señora ayer, es mentira eso. Mi gente, la que trabaja conmigo, trabaja en La Valleja 1280. A propósito, el domingo voy a estar allí en mi templo, en el templo del MBC, en esa dirección de La Valleja, para predicar. No voy a ir a ningún otro lugar a ungir mandinguero ninguno por ahí. ¿Entendido, no? Bueno. Por ahora estoy hablando así. Si la bailanta sigue, voy a tener que hacer otras cosas. Es algo complicado, ¿no? No, está de guapo no, yo soy guapo y usted sabe. Ya se ganó varias palizas mías. Y no juegue con lo serio. Ya le advierto también. No juegue con lo serio. Hay gente que se lo merece, doña. Hay gente que se lo merece. La Biblia sigue hablando en la varita de la corrección, ¿no? Hay gente que le hace falta la varita de la corrección, ¿no? Lamentablemente, a veces falta varita. Si hubiera varita no habría tanto pillo. Libro de Mateo, capítulo 8. Habla a partir del versículo 5 de uno de los lindos milagros de Jesús. A propósito, Jesús hizo mucho más milagros que los que están en la Biblia, ¿no? La Biblia contiene aquello que Dios consideró que era suficiente para edificar la fe de quien quiere tener la fe en Cristo. Pero Él hizo muchas otras cosas, así como su gente, sus apóstoles también hicieron, sus enviados. No todo está contado acá, pero todo lo que interesa está acá. Y hay un lindo milagro contado en Mateo capítulo 8, versículo 5, que lo cuenta también Lucas, y que no solo cuenta, no solo trae el relato de lo que hizo Jesús, pero enseña principios que son importantes para que nosotros nos guiemos, los practiquemos y así vengamos a alcanzar un nivel más alto como persona, como ministros, como
gente de Dios. Cuenta así la Biblia. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión ciertamente ya habría buscado una solución práctica para esa situación. El centurión habría buscado médicos, recursos, pero a esa altura él ya empieza a entender que la ciencia del momento, que la medicina del momento, no tenía mucho para hacer por su criado. Y siendo criado, se demuestra que era una persona que tenía valores, tanto que el centurión se preocupaba por él y buscaba ayudarlo. Ya convicto de que la ciencia poco pudiera hacer por el hombre, el centurión va a Jesús, tal vez como una última alternativa, tal vez como una prueba, tal vez manifestando fe. Uno no puede juzgar, entender qué tipo de sentimiento sacudía el corazón de ese centurión. A veces en la crisis la gente tiene obras de fe, actitudes de fe, que luego no siguen, no permanecen, porque son apenas reacciones delante de un momento difícil. Otras personas, en su momento complicado, viviendo sus tempestades de la vida, ellos apenas manifiestan la fe que ya tienen y alcanzan logros. No sé cómo estaba el corazón del centurión, ni estoy en condiciones de juzgarlo. Pero lo que quiero destacar es que el hombre fue a Jesús buscando una respuesta. Y la experiencia, como la propia Biblia me dice, cuando alguien va a Jesús buscando respuestas, Él tiene respuestas. Cuando alguien va a Jesús buscando ayuda, Jesús tiene poder para ayudarlo. Cuando alguien va a Jesús manifestando fe, Jesús, que premia la fe, lo va a recibir de brazos abiertos y no lo va a desechar, aunque no sea del grupo que habitualmente camina con Jesús. Si alguno viene a mí, de forma alguna lo lanzaré fuera, dice. Entonces es evidente que el centurión tomó una decisión sabia. No importa si guiado por la fe, no importa si motivado por la desesperación, por el susto, por la situación crítica, pero él fue a buscar ayuda donde había ayuda para obtener. Él describe a Jesús el problema que su criado está pasando. Y son situaciones de las cuales él habla que son
comunes en personas que recorren a Jesús. Él dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Postrado habla de estar tirado, habla de estar caído, habla quizá de no tener fuerzas para una reacción, de sobreponerse, de levantarse, de ejercer autoridad o de vencer un desafío grande. Son las manifestaciones de un cuerpo débil, de un espíritu débil, de un alma débil. Y créame, Jesús sabe perfectamente amparar a quien está en esa situación. Luego el centurión dice: paralítico. Y ahí ya se habla de una imposibilidad física. ¿Por qué vino el centurión y no vino el criado? Está paralítico, está postrado, no tiene ánimo, no tiene fuerzas, no puede moverse. Y Jesús era sumamente experiente en hablar con paralíticos, en mandarlos levantarse, en mandarlos tomar su lecho, su cama y en volver a casa. Quizá alguna de los milagros que Jesús ya había hecho en la vida de algunos otros paralíticos llegaron a los oídos de ese centurión. Y esas noticias fueron las que motivaron al centurión a ir a Jesús. Paralítico. Dicen que ese Jesús cura paralíticos. Postrado mi criado. Jesús cura gente que está postrada. Paralítico de Betesda, paralítico por todo lado, Jesús había curado. Postrado, la propia suegra de Pedro estaba en cama, postrada con fiebre, cuando Jesús visitó a Pedro en su casa y la sanó. Y la Biblia dice que la mujer se levantó y le servía. Entonces, esas noticias habrían alimentado la fe de ese centurión. La mucha, la poca o la necesaria fe para ir a buscar respuestas en Jesús. Por eso es importante, y esa noticia no tenía muchos medios de propagación que no fuera el boca en boca, porque no habían periódicos, no había televisión, no había radio, no había redes sociales. Entonces la gente también perdía menos tiempo con esas cosas que hoy dominan el tiempo de la gente y tenían más tiempo para conversar, para contar experiencias, para compartir conocimiento. Y por eso digo yo, es importante dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque así como algunas experiencias que enfermos habían tenido y que se propagaron en la conversa, en los pueblos, en las ciudades, en las villas, y que fueron generando en el corazón de la gente la convicción de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía respuestas para lo que el hombre pudiera estar viviendo. Así nuestro testimonio hoy puede inspirar a gente a buscar a Dios, a creer en Dios, a intentar llegar a Dios para obtener una respuesta para su problema. Es importante compartir testimonios verdaderos, porque también hay que decir que anda gente
contando testimonios fallutos para atraer la mirada para sí. Y todo testimonio no apunta a que las miradas se vuelvan para el que da el testimonio, y sí para que las miradas apunten a Jesús. El Evangelio es cristocéntrico. Cristo es la esencia de ese Evangelio. Cuando destacamos algo, hablamos de manifestación de gloria, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón deben apuntar a Jesús. Ya sé que anda gente mintiendo, que la esposa tuvo cáncer y que se curó. Jesús ya curó mucho cáncer, pero esa mujer no tuvo cáncer. Y el hombre propaga eso, como diciendo, Dios está conmigo. Dios no estaba con el criado, Dios no estaba con un montón de gente. Las propias experiencias de personas que se sanaron cuando la sombra de Pedro las tocaba, ya da a entender que muchas veces la persona no estaba en Dios cuando recibía el milagro. Apenas había un propósito de Dios para sanar a aquella persona. Y la unción que estaba en Pedro sanaba enfermos. O sea, que Jesús me sane no me hace un campeón para que usted me mire y diga quiero ser como Él. No. Jesús me sana, o Jesús sana este, o Jesús sana aquel, porque en el pedido Jesús lo miró y alcanzó el hombre la misericordia delante de Jesús. Mi criado está postrado en casa, paralítico. Y luego dice, gravemente atormentado. Ahí ya no es físico. Ahí ya hay un mal espiritual. ¿Cómo llegó el mal espiritual? Quizá el mal espiritual vino por la debilidad del hombre, por el enojo del hombre, por la amargura del hombre, del criado, enfermo, sin fuerza. De repente se automaldecía, de repente quería morirse, de repente estaba cansado, fastidiado, enojado. Y eso le generó una posesión demoníaca. Por eso él estaba gravemente atormentado. También podía pasar lo inverso. El criado tenía algunas actitudes, algunas prácticas torcidas, y los demonios vinieron a él. Y en medio a esa actitud de atormentarlo, lo dejaron paralítico, lo dejaron postrado en cama. Porque la enfermedad no viene de Dios, el demonio se la trae. Entonces, no podemos precisar si él estaba endemoniado como consecuencia de su enfermedad, de su amargura, de su tristeza, de su enojo, o si él estaba enfermo en consecuencia de su posesión. Pero la verdad que el centurión describe bien la situación de su criado, postrado, o sea, no tiene fuerzas. Alguien tiene que pelear con él, por él. Paralítico. Él no puede moverse. Significa, alguien lo tiene que cargar. Y él está gravemente atormentado. Significa, él ha perdido la capacidad de sobreponerse a ese mal. Alguien tiene que ir por él. Las tres asertivas apuntan a Jesús. La medicina podía sanarlo. La medicina ya no conseguiría hacerlo caminar. Pero
Podía darle vitaminas, podía darle un antidepresivo, podía mejorarle el ánimo. No había mucha droga para eso en la época y creo que ni se hablaba en depresión. Pero de cualquier forma, en alguna parte del problema, la ciencia podría haber actuado. Ahora, cuando se habla de gravemente atormentado, no soy yo, no es usted, no es el centurión, solo Jesús puede hacer la diferencia. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Así de fácil. No hay que pagar. No hay que pagar. No hay que presentar una ofrenda. No hay que presentar una ofrenda. Jesús hace por compasión, por gracia. No es por merecimiento. El propio Dios dice, yo no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. O sea, está inserido en el nombre de Dios, en la naturaleza de Dios, en el corazón de Dios, la decisión de ayudar gente, levantar gente, sanar gente, liberar gente. Y solo Él puede hacerlo. Entonces, Jesús prontamente dice, estoy para eso. Yo iré y lo sanaré. Y el centurión dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y él hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Acá, en esa conversa del centurión con Jesús, se descubre el verdadero corazón del centurión. Cuando él llega llamando Señor, pero muchos lo llaman Señor, Maestro, Dios, y no creen en él. El centurión lo llamó Señor, pero cuando comienza a tratar, a hablar, a cruzar opiniones con Jesús, a decirle a Jesús lo que él espera de Jesús, se revela en el corazón de ese hombre una gran fe en Jesús, tal vez más fe de la que hay en el corazón de los propios discípulos y de gente que caminaba todo el día con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llega a elogiar. Hay pocos casos en que Jesús llega a elogiar la fe de una persona que viene a buscar algo en Jesús. El caso del centurión que apela a Jesús por su criado es uno. Aquella mujer griega sirofenicia de nación que tiene una hija atormentada es otro caso. Jesús elogia, Jesús destaca la marca de fe que hay en el corazón de esa persona. Y algo que me gusta y que se destaca en esto es que el centurión tenía una noción clara de lo que era autoridad. Ahí entiendo que él fue a Jesús porque tenía fe, porque él sabía que en Jesús estaba la autoridad para determinar cambios. Él descubre eso
el principio de autoridad. Él lo aplica, el centurión lo vive en su día a día. Tengo soldados a mi encargo, le digo, ve y va. Le digo, ven y viene. Le digo, haz esto y lo hace. Autoridad que funciona. El reino de los cielos se mueve por justicia, pero se mueve por autoridad. Personas que no tienen autoridad no consiguen vivir, hacer lo que desean si no están bajo la autoridad de Jesús. Por eso hay tanta gente por ahí pasando trabajo para sacar demonios. Porque como decía mamá, cantan pero no entonan. Y cuando llega la hora de poner a hervir las papas, se bojan. Jesús escucha lo que el hombre le dice. Y Jesús dice, al oírlo Jesús se maravilló. O sea, ese hombre consiguió alegrar el corazón de Jesús. Ese hombre consiguió hacer con que Jesús se deleitara en las palabras de ese hombre. No fue apenas con un dolor manifiesto, no fue apenas a Jesús con una preocupación. Él fue a Jesús a buscar una respuesta que solo Jesús podía dar. Pero él fue con su corazón lleno de fe. Lleno de fe. Sacudido por la fe, motivado por la fe y viviendo la marca de la autoridad en su vida. Jesús se maravilló y le dice, no solo a él, pero le dice a su gente, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que él está diciendo es que alguien puede estar dentro del reino. Alguien puede caminar con Jesús. Alguien puede decirse, bueno, esos cargos que se dan por ahí. Si no tiene fe, van a ser echados fuera. Mientras que muchos gentiles, él se refiere a ellos hablando de los que vendrán del oriente y del occidente, y esos entrarán al reino. ¿Por qué? Porque Jesús dice, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo consigo eso, pastor? Por fe. No es por decir que soy pastor. No es porque vino un bobo y me dijo, tú sos pastor. Es por fe. Fe manifiesta. Fe que deleita el corazón de Jesús. Fe que alegra el corazón de Dios. No es por el origen donde nací. No es por la tierra donde vivo. Es por fe. De oriente y del occidente van a llegar y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Los del reino, que deberían tener la misma fe o mayor fe, porque caminan con el Señor, serán echados para afuera y allí habrá llanto y crujir de dientes. Qué tremendo el poder de la fe. ¿Cuánta diferencia hace creer o no creer? ¿Cuánta diferencia hace en el buscar vivir un milagro cuando su corazón está empapado
en la fe en Jesús. Ya dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente queriendo ser parecido con este, con aquel, imitando este, aquel, porque no tiene fe en lo que dice ser su llamado. Cuando Jesús te llama, Él te da todo lo que necesitas y no te manda a imitar a nadie. Él te capacita, te predestina, te separa y te establece. Centurión, viniendo de afuera, se estableció en el reino de Jesús por la fe que manifestó. Y la Biblia dice, entonces Jesús le dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Lo que determina el cambio, la fe. ¿Cómo Jesús supo que él creyó? Porque él habló. Hay gente que dice que cree, pero cuando habla antife. Hay gente que dice que cree, pero con su boca dice estoy pidiendo que mi hijo vuelva. Yo creo en mi corazón que mi hijo va a volver, pero cuando habla, está muy difícil esa situación. Yo creo que mi hijo nunca más va a volver. La Biblia dice, primero yo creí, luego hablé. Significa, yo tengo que hablar lo que yo creo, porque si yo creo una cosa y hablo otra, lo que uno anda, lo otro desanda. Lo que uno edifica, lo otro derriba. Cuidado con la boca. El centurión creyó que Jesús podía sanar a su criado, fue hasta él. Y lo que él habló manifestó fe. Jesús no precisa que te molestes en ir a casa. Di una palabra. Él creía en el poder que estaba en Jesús, pero él creía que basta una palabra de Dios y los cielos se abrirían. Jesús lo despide y le dice, ¿cómo creíste? Te sea hecho. Fue el milagro. ¿Será que el centurión creía diciendo, que deje de estar atormentado ya es una gran cosa? O que pueda caminar ya es una gran cosa? O que de repente no esté postrado ya es una gran cosa? No. Él llevó los tres problemas a Jesús: postrado, paralítico y atormentado. Jesús resolvió los tres. La Biblia dice, Jesús le dijo, vete y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Tremendo esto, ¿no? ¿Qué cree usted? Sí, porque la Biblia dice que como uno cree, le es hecho.
¿Usted cree que se va a sanar o se va a morir? ¿Usted cree que sus hijos se van a enderezar o van a seguir tuertos? ¿Usted cree que su matrimonio tiene futuro o no tiene salida? ¿Usted cree que Dios va a poner a los pillos en su lugar o que ellos van a tomar cuenta del mundo? ¿Usted cree que Jesús lo escucha cuando usted ora o usted no cree que su oración llegue al cielo? Conforme lo que usted crea, le será hecho. No existe un problema que Jesús no pueda resolver. No existe una enfermedad que Él no pueda sanar. No existe una prostración que Jesús no pueda cambiar. No existe un tormento que Jesús no pueda dar fin. No existe una tempestad que Jesús no pueda mandar ponerse quieto. El propio Señor dice: yo envié mi palabra y los saqué de la crisis. Toda crisis se termina cuando Jesús da una palabra. Tenemos que aprender a creerle a la palabra del Señor. No buscar cosas demasiado rebuscadas para creer. Simplemente basta creer. Jesús es el Hijo de Dios. Él es mi Salvador. Lo que Él hace, funciona. Los judíos ya dijeron bien. Ese hombre hace todo bien. Hace al mudo hablar, al sordo oír y al ciego ver. Tal cual. Yo creo que Jesús tiene salida para su problema, como tiene para el mío. Y yo creo que esos pillos que andan por ahí, mañana voy a mirar y ya no los voy a ver, porque Jesús los va a poner en su lugar. El reino de los cielos es reino de justicia, pero también se mueve por la fe. Mi cariño a los amigos que estuvieron conmigo, unos cuantos. Hoy apareció Elías, me mandó un hola por acá. Elías raramente escribe, pero siempre está conectado. Cariños Elías, a Luján, a doña Hilda Viera, a Vanessa Ignacio, Mónica Rivero, a Pamela Micaela, a Juancho, Gabriela Padilla, Mariana Seba también por acá, a quien más vi, a Carlos Camargo, Olga Castillo, a María del Carmen Lucas, quien más estuvo conmigo, Victoria Alves, Walter Fernández, Vanessa, Viviana, Laura Cardoso. Bueno, una fila grande, ¿no? Cariños, gracias por estar, gracias por el aguante, que Dios lo bendiga, que Dios le dé un milagro conforme a su fe, conforme a lo que usted cree le sea hecho. Doña Rosa Escoto, bendiciones. Vuelvo mañana al mediodía. Luego a las 20 horas, rompiendo cadenas en el ministerio Venciendo en Cristo. Olga Castillo, Dios te bendiga. Gente, nos vemos, me voy. Dios lo bendiga. Chau, chau.